Bienvenidos al Pitorreo. Hola, ¿qué tal amigos del Pitorreo? Ya estamos de regreso. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que a todos nosotros como gamers nos interesa. Digo, ya saben que nosotros hablamos de series, películas, videojuegos y alguno que otro tema que nos guste, nos interese de recordar, como la vez que hablamos de las borracheras, que luego también podemos echar una platicadita sobre eso. Bueno, el día de hoy queremos hablar sobre algo que aconteció hace como 2 meses, creo que en el mes de enero, sobre el niño que entró a una escuela de Coahuila y asesinó a su maestra y hirió a algunos alumnos, y que pues lo encontraron que, bueno, se suicidó, y encontraron que el niño traía una playera que decía Natural Selection. Entonces los policías muy inteligentemente dijeron, bueno, vamos a buscar en Google, ¿no? ¿Y qué es lo que hallaron? Pues que era un videojuego, ¿no? Pero pues como nuestro buen sistema judicial no indaga más, pues no se dieron cuenta que en realidad estaba imitando a uno de los asesinos de Columbine de hace como 20 años. Y pues esto nos lleva a que vamos a hablar de la violencia en los videojuegos. Hoy tengo un invitado especial para hablar sobre este tema. Digo, yo soy el profesional gamer, digamos, porque es lo único que puedo decir, que soy profesional, además de lo que hago. Pero conmigo está un psicólogo. Hoy viene un psicólogo a hablarnos sobre esto. Él es Fernando Ayala Calderón. Y si nos puedes hablar un poco de qué es lo que haces. Bueno, además de la práctica privada, la consulta, en mi consultorio, yo tengo cierta experiencia trabajando en el Hospital Psiquiátrico de Morelia. Primero como practicante y luego metí un par de proyectos de investigación. Entonces he tenido un contacto cercano con lo que se llama psicopatología grave. Y bueno, quizá ahorita hablemos un poquito de eso. Y también he tenido algo de experiencia trabajando en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Okay. Lo cual viene al caso porque sí. En ese campo tristemente vemos muchos de los casos más intensos en cuanto a negligencia, maltrato infantil y demás cosas que pueden llevar, como vamos a ver, a situaciones como la que sucedió. Entonces eso es un poco de lo que hago y de lo que he hecho. Bueno, pues está muy interesante, digo, no cualquiera puede sentarse un día así nada más a discutir sobre eso. Y bueno, pero ¿cuál es tu opinión sobre el tema ahorita de lo que aconteció aquel día? Bueno, primero lo que me llamó la atención mucho de lo que sucedió fue esto que tú ya mencionabas. Cuando ocurrió, yo comencé a preguntarme, pues, ¿por qué Natural Selection, no? Sí. Entonces, ¿qué hice? Pues, googleo. Lo mismo que ellos. Ajá, sí, exactamente. O sea, googleo. Sí, o sea... y lo primero que sale, si ustedes hacen esa búsqueda, es efectivamente un juego. Entonces me meto, yo no lo conocía, y veo que es un juego que no, o sea, para mí no tendría nada que ver con lo que sucede. Sí, o sea, para los que no lo googlearon, porque pues todos lo hicimos, creo, o bueno, los que nos interesó, es un videojuego de extraterrestres donde tienes que dispararles y proteger tu base y cosas así, que pues sí, no tiene nada que ver con asesinar a gente. Sí, o sea, tiene, vamos a decir que tiene violencia porque son extraterrestres contra humanos. Ajá. En una lucha, pero con tanta lógica te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que sucedió. Exacto. Entonces me pongo a investigar un poco más y leyendo algunas otras cosas me doy cuenta que más bien lo de Natural Selection obedecía al hecho de que estaba imitando a uno de los jóvenes que participó en la masacre de la escuela de Columbine. Ajá. Donde él tenía una playera que decía eso, y además pues veo que también este niño que cometió estos actos pues traía unos tirantes, igual que ese muchacho. Sí, justamente se disfrazó de él. Bueno, ya leyendo la historia comentaba que el niño pidió permiso para ir al baño, fue y se cambió en el baño. Sí. Y que tardó demasiado fue cuando la maestra fue a buscarlo. Sí. Y pues fue que ya pues, la agarró, ¿no? Básicamente sí. Le tocó, desgraciadamente le tocó a la maestra, ¿no? Pero aquí, digo, ya hablando de las indagaciones que después sí se pusieron a investigar, pues ya dieron en cuenta que pues también venía de que su mamá acaba de fallecer recientemente. Uh-huh.
y que su padre estaba relacionado con cuestiones delictivas y vivía con sus abuelos, ¿no? Sí. Entonces, también no sé qué situaciones tuvo que haber pasado para que ese niño llegara a ese punto de quiebre. Bueno, antes de eso, me gustaría también que reflexionáramos un poco en cuanto a, fíjate la importancia de los videojuegos en el sentido en que ya son parte de la cultura. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con esas personas que investigan en un primer momento? Googlean Natural Selection y ven un videojuego y luego lo asocian, sí, sin darse cuenta que no tiene nada que ver. Entonces, hay un profesor decía, en cuestión de la psicología, que un psicólogo que solo sabe de psicología, ni de psicología sabe. En ese sentido, en todas las profesiones deben de empaparse en general de lo que hay en el mundo. Y los videojuegos, el cine, muchas cosas que parecieran no tener mayor importancia en cierto mundo, realmente sí la pueden llegar a tener. Entonces, fíjate cómo el hecho de que hayan sido totalmente ignorantes sobre este mundo, no digo que sean tampoco expertos gamers, pero que haya tantita noción, o que en este caso que no hubiera tantita noción, permite que se descarrile la investigación en un primer momento y que se empiecen a creer y a crear mitos respecto a los videojuegos y la y empezar a satanizar o estigmatizar algo que quizás ni siquiera, o sea, quizás que al contrario lo estaba ayudando a sacar algo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, esa es la primera reflexión, o sea, que los videojuegos realmente permean en la sociedad como un elemento cultural de importancia. Y bueno. Sí, porque es algo que ya está, o sea, quizás para los que venimos ya de generaciones pasadas, que empezamos con el Atari, o sea, ya es algo como con lo que crecimos. Pero ahora las generaciones ya nacen y ya está todo ahí. Entonces ya tienen juegos en celular, ya juegos en tablet, juegos en todo. Entonces como que es algo que inevitablemente tienen que conocer. Sí. Entonces quizás es importante también diferenciar si existe o no violencia y si es algo que sí les va a afectar a futuro, ¿no? Sí, que bueno, de eso también podemos hablar ahorita, pero de lo que me lo que me preguntabas acerca de los antecedentes de vida de este niño. ¿Recuerdas qué edad tenía? 11 años. Fíjate, iba a decir muchacho. Déjame, te lo corroboro. Sí, aquí no vayamos a estar igual nosotros que las agencias de investigación. Sí, dice... Sí, 11 un años. niño de 11 años. Bueno, iba a decir un joven, un niño. Cuando se empieza a investigar más o a indagar más acerca de la familia de este niño, pues vemos que efectivamente, primero hay armas de grueso calibre o armas de alto poder. Que es una de las cosas principales que nos preguntamos. ¿Por qué? ¿Cómo consiguió un niño una pistola? O sea, ¿de dónde sacó un arma? Ya desde ahí empiezas a cuestionarte respecto a su entorno. Luego nos damos cuenta que el padre está involucrado o ha sido involucrado desde hace muchos años en distintos procesos legales que tienen que ver pues, con actos ilícitos. De todo tipo, me parece que desde asociaciones delictuosas con grupos criminales hasta estafas y cuestiones así, más como de cuello blanco. O sea, pero el caso es que hay un entorno de un padre delincuente. Y luego vemos que el abuelo también, no sé si eso pudiste checar. Eso sí, no me parece que el abuelo también tenía cierto tipo de antecedentes que hablaban de cuestiones antisociales. O sea, que era familiar el asunto. Sí, es una cuestión familiar. Y para acabarla de moler para este niño, recientemente la madre había fallecido. Entonces, ahí te das cuenta de cómo esto no se da de forma espontánea, sino que ya hay todo un entorno que ha estado cultivando algo en este niño que era cuestión de algo. No sabemos qué habrá pasado exactamente en la escuela o en otros aspectos de su vida. O a lo mejor el bullying, ¿no? Sí, se hablaba de eso, pero bueno, como siempre se mantiene, se crecía la información. Sí, quién sabe. Porque, bueno, lo que comentan es que el niño era muy estudioso, era muy aplicado y trabajaba muy bien. Entonces, quizás, yendo a mis años de escuela, los aplicados eran los que siempre eran bulleados. Entonces, quizás ese fue una parte del por qué quiso también... Oye, ¿eso lo sabes porque tú eras el aplicado? ¿O no, yo era de los burros, güey. Fíjate, yo no era bulleador,
pero tampoco era aplicado, güey. Entonces, era como el intermedio más bien de, bolita, sí, vamos, chicos. Pero no, pues no. Más bien sí me llegaron a bullear a mí, Ajá. porque pues gordito, ¿verdad? La vieja confiable, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, de esto que dices, fíjate, otro tema súper interesante. Yo no sabía acerca de su rendimiento académico. Ajá. Pero bueno, si efectivamente era un niño que no mostraba problema en ese sentido de que era aplicado incluso, fíjate cómo esas situaciones no siempre nos hablan de que las cosas están bien. Hay una frase que me gusta mucho de una psicoanalista de los 60, 70, que dice, muchas de las veces los comportamientos o los síntomas que se esperan de los niños por parte de los adultos, que se ven como positivos, en realidad nos pueden hablar de un problema. Entonces, que un niño vaya súper bien en la escuela no implica que todo esté en orden en su mundo interno o en su casa. Pero bueno, entonces lo que veíamos aquí era un niño en el que se estaba gestando algo por todo el entorno en el que él estaba creciendo y faltaba una chispa que detonara para que sucediera eso. O sea, quitar la vida y quitarse la vida no es en ningún momento cualquier cosa. Sí, no. Ajá. Y bueno, incluso si hubiera tenido algo que ver el videojuego de alguna manera, un videojuego por sí solo no es suficiente para que suceda algo de esta naturaleza. Tiene que haber siempre algo más detrás. Sí, digo, si nos vamos a muchos casos de lo poco que yo sé de eso, es que muchos han vivido unas infancias así de tortuosas, con abuso, y llega un momento en la vida en que algo hace que detone y o se vuelven asesinos o hacen cosas. Sí, a los videojuegos, fíjate que me parece que es algo, y lo entiendo, es algo natural querer culpar a algo, a un elemento externo incomprensible. Y fíjate, ahorita me estoy poniendo a pensar cómo eso tendría que ver con el pensamiento prehistórico mágico humano, donde, bueno, en la prehistoria, ¿a qué se le achacaban los desastres naturales? Todos los peligros se le achacaban a dioses. Sí. Cosas que no puedes explicar. Ahora estaba pensando sobre un libro que estoy leyendo sobre los juicios que le hacían a las brujas, o a las supuestas brujas en las nuevas colonias. También he escuchado sobre eso, de las de Salem. Ándale, eso. En cuanto no se daba la mantequilla, en cuanto no se daban las cosechas, solo las brujas, brujería. Y en una sociedad moderna parece que todavía... Es una extensión de cacería de brujas, pero con otros nombres, ¿no? Exactamente, se da un asesinato de esta naturaleza, que es los videojuegos. Los Nintendos. Los Nintendos, ajá. Como si fueran un ente místico, religioso. Que tiene manipulados a los niños, a los jóvenes para hacer cosas a su antojo, sí. ¿no? Entonces entiendo esa naturaleza humana de querer culpar a algo que no sea... que no sea nuestra responsabilidad. Sí, que es o sea, no es mi culpa que no haya programas de educación social para que los padres estén enterados de sus hijos o se preocupen por sus hijos. La culpa es de los videojuegos. Sí, exactamente. Que ustedes son los que se los ponen, entonces. Sí, y me hace pensar de verdad mucho en eso, ¿no? A pesar de ser una sociedad moderna en apariencia, pues somos una sociedad todavía bueno, seguimos siendo humanos, con un pensamiento mágico que nos llega a dominar en ese sentido. Sí, digo, pues también estamos hablando si nos vamos pues ya a sociedad, pues es una sociedad que no leemos mucho, que no la vivimos también desinformados ahora con la era de la desinformación, le digo yo, porque en Facebook, ¿cuántas fake news no te encuentras? Sí. Y todo el mundo, sí, compartir. Ni siquiera, o sea, no hay gente que ni siquiera se pone a verificar, si, a ver, esta nota, la voy a abrir. Para empezar, nadie la abre. Ven el titular y, sí, compartir. No, entonces, abrirla, leerla y decir, a ver, esto como que no me concuerda. Y verificar, o sea, esas cuestiones que ya la gente muchas veces no las hace. Y pues vivimos en una total desinformación la mayoría del tiempo. Sí, es una cuestión irónica como en la época de la hiperinformación se le da la vuelta a la moneda y comenzamos a vivir una época de la desinformación. De la manipulación. Y también. De la manipulación, ajá. Sí, está bueno para hablar estrictamente de ese puro tema. Pero vamos a regresando a los Nintendos. Ajá.
¿Qué crees que haya pasado, además, teniendo en cuenta ese pues contexto que nos pusieron ya después dentro de la mente del niño? O sea, ¿qué es lo que haya pasado psicológicamente hablando de él? Bueno, primero, sí me gustaría decir que hay que tener un montón de cuidado cuando se hace una interpretación de una persona, porque no podemos más que especular e hipotetizar, porque incluso teniendo todos los elementos de un caso, mientras más vamos indagando, más nos vamos dando cuenta que hay elementos que pueden quedar sueltos. Pero vamos a generalizar esa, teniendo siempre en cuenta, ¿no? Que se nos pueden escapar cosas. Tú imagínate cómo debió haber sido la infancia, los primeros años de vida de un niño, hijo de un padre, no sabemos si con una personalidad psicopática, perversa, antisocial, pero evidentemente es un padre que para dedicarse a lo que se dedicaba no tenía o tenía que carecer de empatía, de esa capacidad de establecer vínculos afectivos profundos y reales con los demás. Si así fuera, no se podría dedicar a lo que se dedicaba. Sí, pero... Eso entonces nos lleva a pensar que obviamente este niño crece con un padre que, aunque ya está presente, está realmente ausente, porque es un padre que no puede vincularse afectivamente de forma significativa con el niño. Pero bueno, tenemos también la mamá. De la mamá no se sabe mucho, pero a mí me podría llevar a pensar, la madre, lo que usualmente vemos en este tipo de familias es que las mujeres son mujeres que son maltratadas o abusadas por esta personalidad masculina. Aunque incluso están ahí porque ya no les queda de otra. Porque ya no les queda de otra. Pero al mismo tiempo, todo eso de lo que nos habla también es que puede ser una mujer que, si no tiene la capacidad emocional de ver por ella misma, seguramente tampoco tiene la capacidad emocional de haber visto de forma adecuada o suficiente por el niño. ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos para empezar un niño que seguramente creció en medio de dos figuras parentales con insuficiencia para poder dar lo que el niño necesita emocionalmente desde el inicio de su vida. Y eso es nada más de lo poquito que conocemos, ¿no? ¿Quién sabe cuántos secretos familiares que ha presenciado el niño que nosotros no conocimos? Bueno, entonces decías que quizás eso es a grandes rasgos lo que podría haber pasado, pero sí, o sea, en cierta forma no sabemos también si era agresivo con el niño, si era agresivo con la mamá o qué más haya pasado. Entonces, sí, sería como especular mucho, ¿no? También o sea, las particularidades del caso, pues no las conocemos, no sería ni siquiera como, digamos, ético estar especulando. Pero lo que sí es que podemos llegar a esas conclusiones a partir de lo que hay. Esos elementos que te pongo sobre la mesa nos dan esa lógica. Y fíjate que es bien interesante que muchas personas se preguntan en estos casos cuál es el origen de esto, en el sentido de si hay una predisposición genética, porque dirán, es que es genético porque el padre y además el abuelo, etcétera. Sí, efectivamente, cuando se han hecho estudios de asesinos seriales, se han encontrado ciertas características del orden así fisiológico distintas a una persona que no es un asesino serial, por ejemplo. Pero a mí, más que eso, me gusta pensar en que es una mezcla de todo, porque se ha encontrado que asesinos seriales, por ejemplo, psicópatas, como dice un doctor, no todo niño abusado se convierte en un psicópata, pero todos los psicópatas fueron un niño abusado en algún momento. Eso hablando un poco de lo que platicamos otra vez sobre el Joker, ¿no? Bueno, entonces vemos en este niño que había algo en su entorno, si quieres, genético, fisiológico, pero también algo, un medio que internamente estaba gestando un mundo de disconfort,
de falta de algo, y bueno, todo se mezcla de cierta manera que da como resultado esto que vimos al final. Que pues no sé, creo que a todos nos cayó de shock y nos sigue cayendo de shock. ¿Cómo es que un niño llega a esa conclusión en su vida de decir, quiero imitar a estos vatos que hicieron esa matanza, igual quiero hacer algo igual y matarme y ya? Sí. O sea, digo, uno que no conoce de psicología ni nada, dices, ¿cómo puede llegar a pasar eso, güey? O sea, así como señora, ¿no? Quizás tú puedas saber más por qué los motivos, porque incluso es como hablar del suicidio, o sea, sí, ¿por qué la gente llega a ese punto de su vida de decir, ya no quiero vivir? Que es para uno que está sano, entre comillas, pues es como algo que no te cruza, ¿no? Uh-huh. Pero para esa gente que vive en esa enfermedad, no sé si es una enfermedad, pues es como algo común, ¿no? Uh-huh. Bueno, bueno, porque en la psicología todo es polémico, para no polemizar vamos a decir condición, Okay. porque si son enfermedades, son enfermedades. Sí, no, okay. Digo, yo como no sé, pues así lo sí, pero bueno, no vamos a crear aquí una discusión de psicólogos, porque, pero, sí, bueno. no. Entonces, pero lo que me preguntas, si de por sí es difícil comprender el concepto de matar y de quitar la vida propia en adultos, a mí aún me cuesta trabajo comprender el concepto de matar y sobre todo de quitar la vida propia en niños, que además es un fenómeno que ya no es tan raro, Johnny. Yo no soy experto en, voy a llamarle en la psicodinamia o lo que ocurre en el mundo interno del niño que se suicida. De hecho, hace unos meses quise comenzar una pequeña investigación al respecto, pero bueno, se me atravesaron otros temas. Pero yo me quedaría con la idea con esta. Efectivamente, ¿por qué tipo de vida tiene que atravesar un niño para sentir tanto odio hacia el mundo externo, que al mismo tiempo es un odio hacia el mundo interno, y para querer también desaparecer del mundo? Eso nos pone a pensar qué tanto tuvo y tiene que estar pasando un niño para sentir tanto odio, para querer la destrucción del mundo externo y del mundo interno, que al mismo tiempo cuando él se mata, nosotros le llamamos a los objetos importantes para él. Él al matarse, mata al padre internalizado, mata al abuelo internalizado, mata a la madre internalizada. Todo ese mal que siente, ¿no? Ajá, entonces no sabemos qué pasó exactamente, sí, pero simplemente hay que ponernos a pensar qué tiene que pasar un niño para querer la destrucción de todo. De todo. Uh-huh. Sí, está muy fuerte, la verdad. Sí, es un asunto muy fuerte. Yo creo que de por sí cuando hablamos de depresión, de psicopatías, de psicopatologías en adultos, si de por sí cuando hablamos de eso en adultos nos es fuerte, cuando hablamos de niños es mucho peor aún, sí. y muchas veces se nos hace más incomprensible. Sí, y bueno, yo que soy padre, es algo que a veces hasta miedo te da. Sí. De uno como padre decir, ¿qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer para que mi hijo no crezca con cierto o trauma o lo que sea? O sea, sí es complejo, muy, muy complejo, la verdad. Porque uno mismo dice, a mí de chiquito me faltó esto y eso ahora me ha traído que me pase esto, sí, o que me da pena hacer esto, cosas así, ¿no? Sí. Entonces es súper complejo, güey. Sí, es bien chistoso que uno aparentemente, porque eso siempre es una apariencia, como psicólogo pudiera parecer que sabe cómo ingeniárselas en todos los aspectos de la vida, no, pero es aparentemente, porque incluso los psicólogos, o en particular en mi campo, que es el que me interesa, el psicoanálisis, los psicoanalistas o las psicoanalistas con 20, 25 años de experiencia, más renombradas, cuando platicamos acerca de sus vidas como padres y como madres, del nabo, ¿no? Olvídate de la teoría, esto es otra cosa. Sí, no, es que... Entonces, ahí yo creo que tú incluso me podrías más hablar, ¿no? De lo que es la experiencia de ser padre, de los temores. Y fíjate, hablando de esto de los videojuegos, tú como padre, por ejemplo, ¿qué? Mira, es que yo como, o sea, ahorita ya soy papá, uh-huh, pero también de chico, pues, crecí con los videojuegos, o sea, yo digo, a mi papá fue el que me hizo vicioso, o sea, uh-huh, porque ya lo veo ahorita, a veces de repente se me hace como que sí es un vicio ya, uh-huh, pero, ¿por qué? Porque
pues de repente un día llegó con una consola, Atari, y pues vamos a jugar, y ya, y jugamos, ¿no? Y crecí con esto. Pero ahora que ya tengo a mi hija, tiene ya 4 años ahora, sí digo, ella me ve. Y obviamente trato de que no vea que juego, porque pues también no juego cosas para niños, ¿no? Ajá, sí. Pero me ve jugando. Y de repente me dice, papá, yo quiero jugar. Y yo, no, hija, todavía no tienes edad para jugar. Y yo también dentro de eso me pregunto, ¿a qué edad es una buena edad para jugar? Digo, yo empecé como a los 6 años, güey. O sea, no sé si en ese tiempo existía una edad para jugar, güey. Entonces, no sé. Quizás porque yo empecé temprano, eso me hizo más adicto a este pedo, ¿no? O sea, no sé. Y lo que sí me he enfocado es más bien a cuestión de, porque yo he visto que muchos niños ya traen que su tablet y que pues los ponen los jueguitos y ya como la tele antes, que era la nana, ahora es la tablet, ¿no? Entonces yo he visto que muchos padres tienen ahí la niña y ya, su tablet, ya que no esté ahorita dando lata, déjame platicar acá, ¿no? Cosas así. Y eso es algo que yo sí estoy en contra, entonces yo a ella rara vez se la presto porque, por ejemplo, un día, no sé, vamos a ver una película y pues es una película que no puede ver ella y pues yo tampoco tengo mucho tiempo de ver películas, es lo que te decía hace poco. Entonces, pues sí, mira, mientras tú ves esta película, nosotros vemos esta. Y se termina la película y ya se la quita. Pero también es eso, o sea, tener un control y digo, regresando a los videojuegos, sí. Yo no sé si la dejaría jugar hasta incluso a los 6 años, o sea, no sé, digo, tendría que meterme a investigar también. Sí. Yo como padre también me preocupa. No creo que los videojuegos generen violencia. Creo que generan un cierto estímulo en el que de momento quizás en el juego, dentro, si te metes al juego, sí te genera esa violencia, pero dentro del juego, en el contexto del juego. Una vez que te desconectas del juego, no lo veo así. Entonces, yo a mi hija obviamente sí la dejaría jugar. No sé precisamente a qué edad. Eso es algo que tengo que investigar. Porque tampoco quiero que, digo, tú eres el experto aquí ya en esa cuestión, que le llegue a afectar en un futuro, no sé, de alguna manera, en cuanto a, no de que sea agresiva, sino de que no quiera hacer otras cosas, socializar o cosas así, por estar ahí nada más en el videojuego. Yo creo, y fíjate cómo el tema, que de repente parece que nos desviamos un poco, pero regresamos al mismo, porque el tema es precisamente los videojuegos y la violencia. Bueno, yo también comencé a jugar videojuegos desde muy joven y yo creo que pues quizá tú y yo jugamos videojuegos que quizá no eran los adecuados a nuestra edad. A nuestra edad los videojuegos eran mucho más, las caricaturas eran mucho más violentas. Las películas. Todo, o sea, yo me acuerdo haber visto Chucky, güey, como a los 8 años, güey. O sea, dime tú si un niño yo a mi hija no le podría ver Chucky, güey. Vi, no sé, Robocop, güey. Ajá. O sea, o Pesadilla en la calle de... Sí, o sea, eran películas super hardcore, güey. Sí. Entonces, a lo que voy es que, bueno, sí, hay ¿cómo se le llaman estas nomenclaturas para...? El rated. Sí. Sí, que hay como las películas, ¿no? Sí. Que hay clasificaciones. Hay clasificaciones para películas y para juegos. Y como padres yo creo que siempre es importante, pues, y por eso es importante, ¿no? Empaparse de esto. Sí. Saber acerca de esto. Pero la verdad, Johnny, que más importante que eso es darle a los hijos lo que requieren de los papás, que es seguridad y cariño. Que también digo, como psicólogo, uno lo dice bien fácil sin hijos. Sí, no, claro, es complejo porque pues también uno ocupa tiempo. Sí. Pero sí, y eso sí, creo que es algo que como padres lo entendemos, güey. Que ocupan atención, cariño y pues lo básico, ¿no? O sea, sí, o sea, necesitan atención, cariño y seguridad. Y bueno, y es como por lógica, es como una cadenita. Tú teniendo eso, te vas a dar cuenta de qué cosas está viendo, qué cosas está jugando tu hijo o tu hija. En la atención. O sea, en la atención, si ves, es como una cadenita. Sí. E incluso, si en algún momento se cruzaran con algún videojuego que se considera muy violento, alguna película que se considera muy violenta, algo va a causar, o sea, efectivamente, pero no se va a comparar con, vamos a llamarle, una capa de protección que tú le estás dando a partir de todo lo que le provees como padre y como madre al hijo. Entonces,
más importante que si los videojuegos son violentos, no violentos, etcétera, es, ahora este término yo me lo estoy ahorita creo que inventando, es esta especie de capa de protección que le dan los padres al hijo o a la hija a partir de cubrir sus necesidades. Entonces, claro que si tienes algún niño, alguna niña que no ha tenido cubiertas sus necesidades emocionales, afectivas, psíquicas, que no ha podido formar o internalizar su mundo de forma adecuada a partir de las relaciones con los papás. Claro que si este niño o esta niña de repente se comienza a cruzar con un mundo alternativo, porque eso es lo que son los videojuegos. Sí, es otra realidad. Sí, o sea, es casi una realidad. Bueno, es una realidad virtual, de hecho. Sí. Va a comenzar lo que no ha construido en su familia, lo va a comenzar a construir en parte con los videojuegos, por ejemplo. Pero ahí no es tanto el videojuego, porque si no estuviera el videojuego, hubiera sido con otra cosa, porque asesinos seriales, personas violentas, etcétera, ha habido desde antes del videojuego. Sí. Entonces no es tanto el videojuego, es con qué está formando el niño o la niña su mundo interno. ¿Con qué lo está terminando de armar? Con qué lo está terminando de armar, ajá. Sí, porque digo, clasificación de los videojuegos hay, y creo que esta parte de la atención creo que es algo importante. Yo no, la verdad no recuerdo que mi papá alguna vez me haya dicho, ese juego no lo puedes jugar. Recuerdo que me decía, no puedes ver esto, sí, y esto y esto. Sí. Pero los juegos nunca se involucró tanto. No jugué, bueno, creo que no jugué juegos tan violentos. Sí había violencia, pero no era como gráfica. O sea, sí, como por ejemplo ahora que hay juegos en los que hay desmembramientos, sí, cosas así super gore, ¿no? Que obviamente ya con la clasificación de los videojuegos, pues son juegos que no son para niños. Uh-huh. Lo que está pasando mucho, y creo que es algo que sí debemos de tener atención, es qué le estamos dejando que jueguen los niños. O sea, obviamente yo a la etapa que la deje jugar, pues voy a buscar juegos educativos, juegos que le estimulen a quizás algo que genere conexiones más establecidas en el cerebro, o que desarrolle alguna cierta habilidad. Pero no voy a, obviamente no lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Vete a jugar Fortnite. Cuando, güey, o sea, no. Ajá. Entonces creo que es algo que hay que como padres debemos de tener atención. O sea, porque luego muchos es de, sí, vete a... Porque todavía existen los cibers donde van y juegan. Ajá. Entonces, no sé si sabían. Digo, yo cuando estaba morro me iba al ciber, Ajá, y iba a jugar Tony Hawk, güey. O sea, y pagabas tus 10 varos, ¿no? Y así. Sí. Entonces todavía existe, pero pues juegan Fortnite, ahora ya son conectados a internet. Ajá. Entonces, pues quizás los papás, sí, vete a las maquinitas o whatever, y pues no saben ni qué están jugando, ¿no? Sí. Entonces creo que es algo que hay que tener también atención. Porque... Perdón, y fíjate, es que es bien importante eso que dices, porque de nuevo, cuando nos imaginamos a los padres que dicen, sí, vete y juega lo que tú quieras, de nuevo, más importante que el hecho de que van a ir a jugar algo violento, o lo que tú quieras que no sea adecuado, es el hecho de los padres diciendo, sí, vete y haz o juega lo que quieras. Eso te está hablando de que... Y ojo también, no se está totalmente culpabilizando a los padres, porque tenemos que entender todo el contexto. Los padres a su vez son hijos de otros padres que quizá no les dieron atención, quizás son padres que están muy estresados porque se tienen que trabajar aquí 8 o 9 horas al día. O sea, también me gustaría que quedara claro que esto no se trata de culpar o satanizar, sino de entender. Sí. Pero bueno, cuando tú dices ese ejemplo, pues me imagino a unos papás que por X o Y razón no tienen el tiempo para cubrir al niño o a la niña. Ya están muy ocupados o tienen más hijos, ¿no? Sí. Que suele pasar también que tienen muchos hijos y es de el más grande, bueno, tú distráete acá, yo mientras termino de cuidar esto. Y sí, entonces, bueno, claro que es importante con lo que se relacionan o con lo que nos relacionamos como niños con las películas, con las revistas, con los videojuegos, pero el efecto que estos puedan tener en nuestra realidad interna tiene que ver con cuánto ha llenado nuestra realidad interna las figuras parentales. Y sí, o sea, como tú dices, yo me acuerdo ver Pesadilla en la calle del infierno, Freddy Krueger, también de 8, 9, 10 años, y esas películas estaban hardcore, y nuestros papás tampoco decían nada, güey, o sea, es que de repente nos pasaban en Canal 5 y pues tú estabas viendo la tele, los papás por ahí, entonces, sí. ¿what?
Sí, o sea, yo me acuerdo de las películas de Freddy y escenas verdaderamente escalofriantes, bizarras. Sí, yo te lo juro, yo no dormí como 3 días después de que vi Chucky. Ajá. Porque tenía mucho miedo, güey. A mí Chucky no me causó tanto. A mí sí, pero digo, es eso, o sea, de chavito, pues todo te casaba, o sea. Ujú. Y vi la de eso, güey. Ah, sí. O sea, yo estaba diciendo, no me quiero bañar, no me quiero Sí. bañar, no me quiero bañar. Y ahora la vuelta, o sea, es una película, son cosas que no quiero volver a ver, Ajá. porque me dieron miedo en ese tiempo y ese miedo como que está chido, güey. O sea, de repente dices, pues está padre, güey, estuvo algo que viví. Ajá. Pero no es algo que digas tú, "Ay, voy a volverme malo o algo así, Sí. o sea. Y en cambio, si las vuelves a ver, pues yo creo que... Y yo volví hace poco a ver un poco de Pesadilla en la calle del infierno, de las ochenteras, y que bueno, para empezar el soundtrack de ese de miedo ochentero, mucho sintetizador, Sí, me encanta. sí. Pero las escenas las vuelvo a encontrar escalofriantes, Sí. bizarras, y yo me quedaba, ay, esto es lo que yo estaba viendo de hecho 9 años. Y bueno, tampoco no quiero como que culpar a mis padres, pues quizás estaban haciendo algo más importante, pero finalmente quiero pensar que tú y yo somos personas relativamente normales. Sí, digo, no estoy pensando en matar a alguien, o sea... Ajá. O bueno, quizá de repente como que te dan las ganas, pero no lo vas a hacer. Sí, no, o sea, creo que creces con ese background, digamos, Ajá. pero no eres alguien que esté pensando en hacer cosas mal. Sí, O hacer cosas malas, pues. porque bueno, afortunadamente, mal que bien, hemos tenido cierto andamiaje o ciertas bases psíquico-emocionales que nuestros familiares, con sus muchos o pocos recursos emocionales, nos pudieron dar. Y esa es la diferencia entre que un videojuego puede impactar de forma significativamente negativa o no a un niño, una niña, algún adolescente. Entonces, digo, como una pequeña conclusión, o quiero entender yo, Ajá. el que un videojuego te genere cierta violencia depende más bien de la atención, el cuidado y... ¿qué otra palabra dijiste? Atención, cuidado y... Atención, cuidado, seguridad. Que te den los padres. Sí. Entonces, digamos que estrictamente los videojuegos no te generan violencia, o no, psicológicamente no te hacen violento. Bueno, vamos, como platicamos hace rato, algo generan, o sea, tienen un efecto, al igual que ver o leer una nota en el periódico, O leer un libro. O leer un libro, exactamente. Que bueno, a ver si nos da tanto tiempo Sí. para concluir eso. Bueno, cualquier cosa que tenga que ver con la violencia genera o despierta núcleos sádicos o masoquistas o psicopáticos en ti. Todos tenemos de alguna manera esos núcleos en nosotros, pero la diferencia va a ser qué tanto hemos introyectado las cuestiones, les voy a llamar los objetos buenos, que son nuestros padres, qué tanto nos hemos llenado nosotros de seguridad, de amor, de autoestima a partir de nuestras relaciones, de nuestras primeras relaciones con las figuras parentales. Si no hay nada de eso y el niño se comienza a llenar de violencia, etcétera, pues eso es lo que va a prevalecer. Si no tiene otro marco de referencia. Por otro lado, si en el niño se ha formado o se está formando una personalidad donde hay objetos buenos, donde hay seguridad, donde hay autoestima, donde se sabe que se le quiere, etc. Cuando introyecte también esas cuestiones de violencia a partir de revistas, películas, videojuegos, pues van a ser parte de él, pero no van a mover su mundo como lo moverían si su único mundo fuera la violencia. Esa es la diferencia. Y para lo que dices, para no satanizar los videojuegos, incluso los libros también. Sí. Te decía, de los libros que incluso, bueno, lo que yo había leído es que un videojuego te lleva a otra realidad. Sí. Digo, obviamente entre más avanzado esté el videojuego, digamos, avanzado de rating, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, yo que juego videojuegos para adultos, que te llevan a un mundo virtual donde eres un personaje, que tú creas el personaje Uh-huh. y tú empiezas a hacer ese personaje y vivir en el mundo, ¿no? Hacer las cosas que hagas, ya sea matar marcianos o lo que sea, ¿no? Uh-huh. En un libro, según lo que yo leí, también te lleva a lo mismo, o sea, te crea un personaje mental, obviamente te está dando un guión de la lectura y tú empiezas a visualizar qué es lo que está haciendo ese personaje, no lo controlas, pero lo está visualizando, entonces también te genera esa como
salirte de este mundo y es vivir en el mundo del libro. Entonces, hay libros con mucha violencia también, güey. O sea, no es como que solo los videojuegos. Sí. Eso está bien interesante porque igual como para ir cerrando respecto a los videojuegos, y no quiero que porque pasarle la bolita. Sí, o porque como nos gustan los videojuegos, bueno yo sé que porque sí tienen cosas malas, no es que sean... Sí, o sea, no hay que sonar como que lo estamos defendiendo a capa y espada. Ya dijimos que algún efecto crean y eso siempre es digno de abordarse y de mejorar lo que haya que mejorar. Y que bueno, no porque seamos nosotros fanáticos de los videojuegos vayan a pensar que estamos defendiendo a capa y espada. No, pero sí es importante no caricaturizar, no satanizar, porque si nos vamos, ahorita que hay tanta nostalgia, por ejemplo, de los libros, y es que ahora ya puras series, y ahora ya puros videojuegos, y ya no se lee. Antes, los libros también fueron vistos como algo malo. O sea, el leer novelas, sobre todo para las mujeres, era visto como una pérdida de tiempo, porque estaban fantaseando todo el tiempo, etc. Entonces, cualquier elemento, desde algo que ahorita se ve como algo tan añorado como leer un libro, hasta algo que ahora en muchos sectores todavía se ve como satanizado, o se ve satanizado como jugar un videojuego. En todo elemento, si no hay las bases que una persona necesita para desarrollarse adecuadamente, en todos estos elementos se van a encontrar aspectos que puedan generar que la violencia se exteriorice. Y me gustaría ponerte un ejemplo, es algo escabroso, pero no deja de ser interesante. No voy a decir el sexo de la persona, era una persona paciente del hospital psiquiátrico que me tocaba a mí entrevistar. Estaba esta persona hospitalizada, ya llego yo al área de internamiento, pregunto por la persona y sale era una... Estoy diciendo muchas veces la palabra persona para evitar decir... Era un ente. Era un ente. Y bueno, y llega esta persona... Ponle un nombre si quieres, nada más, o sea, no sabemos si es mujer o hombre. Voy a llamar a Daniel. Ajá. Y llega Daniel y me llama la atención porque veo que está muy pulcro, a diferencia de muchos otros pacientes que se ven más descuidados por la condición en la que llegan. Muy bien arreglado, pulcro, y hablando de una manera muy coherente y congruente. ¿Qué tal? Yo soy Daniel, etc. Traía un libro bajo el brazo, comenzamos a platicar y ya le digo, bueno, yo soy el psicólogo Fernando Ayala, voy a estar hablando contigo estos días para ver cómo te sientes durante tu hospitalización, para que me vayas contando si necesitas algo, etcétera, etcétera. Y me comienza a platicar que ha estado bien, que es su segundo día ahí, que ya pasó una noche. Y le digo, bueno, ¿y por qué estás hospitalizado? Y me dice, es que intenté matar a alguien de mi familia y luego me iba a matar yo. Así muy normal. Y ya comienzo a preguntarle sus motivos y me dice que para él no había una sensación, o creía que no habría una sensación en el mundo igual que la que podría causar quitarle la vida a alguien, y más aún quitarse la vida a sí mismo. Y entonces voy a lo del libro. Me dice, de hecho estoy leyendo este libro que era, me parece que El amor en los tiempos del cólera, donde dice en alguna página que de lo único que tenemos control total en este mundo es sobre nuestra propia vida. Que fíjate, como unas pocas líneas a esta persona le causó tanto dolor, ¿no? Y decía, es cierto, lo único de lo que tenemos control en este mundo es sobre nuestra propia vida. Entonces para esta persona, al quitarse de su propia vida y quitarle la vida a alguien más, podía ser algo... Era el control, ¿no? Sí, era el control, o sea, significaba mucho. A lo que voy es que si esta persona hubiera logrado su cometido y le hubieran encontrado el libro allá al lado de El amor en los tiempos del cólera, si nos dejáramos guiar por este pensamiento de que es algo lo que nos lleva a hacer algo, otra cosa que hubiera salido en los medios. No, pues el libro... La lectura y tal libro causan... Que te vuelvas un psicópata asesino, ¿no? Ajá. Y no, ya cuando investigas la historia de vida de esta persona, pues te das cuenta de toda una serie de conflictos infantiles que se cristalizan finalmente en esto. Y que ya de grande pues lo llevan a conclusiones como de esas, ¿no? De ese estilo. Sí, exactamente.
Entonces, esto lo ejemplifico para darnos cuenta que no es el videojuego en sí, no es el libro así, no es la película en sí, es lo que la persona durante la infancia va acumulando dentro de sí a partir de sus relaciones más importantes, que son sus relaciones parentales. Entonces, de nuevo, hay que prestar atención a la forma en que se desarrollan los videojuegos, a la forma en que se desarrollan las películas, los libros, etc. Pero más importante que eso es definitivamente, yo no sé si te lo digo sin temor a equivocarme, lo más importante es lo que recibe el niño durante su primera infancia de las figuras que están a su alrededor. ¿Y cuál es la primera infancia? Del nacimiento a los 6, 7 años. Ah, digo, para... Sí, ajá. Del nacimiento a los 6, 7 años se van a armar las bases sobre lo que se va a continuar armando toda la vida posterior. Después, en la adolescencia, fíjate qué chistoso, se dice que es una segunda infancia. En la adolescencia hay una reestructuración, pues, de todo, física, sí, emocional, de todo. Digamos que la adolescencia es una segunda oportunidad para corregir lo que quizá en la primera infancia faltó. Pero ya más compleja, ¿no? Ya más compleja. O para terminarle de dar en la torre. Y regresando con lo que iniciamos, este niño que edad tenía 11 años estaba justo a punto de entrar en la adolescencia. También eso no es casual. Muy interesante. Ahora, en los videojuegos, pues ya hablamos de que no es tan malo, pues digamos. Uh-huh. Pero hay cosas malas, tiene que haber cosas malas. ¿Qué es lo que dices? Si no les pones un cuidado, una atención. Hay cosas buenas. Uh-huh. ¿Tú qué sabes de que hay cosas buenas? Yo tengo aquí una lista, pues. Porque me puse a investigar también de un artículo que habla de que ciertas cosas positivas de los videojuegos. Pero yo quería primero saber tu opinión y después leer unas cuantas beneficios que ofrecen los videojuegos. Bueno, ahí yo creo que tú nos vas a poder compartir un poco más, porque a veces parece que desde la psicología y en particular desde el psicoanálisis pareciera que nos enfocamos en todo lo negativo respecto al desarrollo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza, esto es una práctica clínica, entonces es la naturaleza intentar pues abordar las cuestiones que llevan al sufrimiento, entonces siempre nos enfocamos en lo malo. Pero recuerdo mucho de un maestro que nos hablaba acerca de ciertos estudios que mostraban que incluso los videojuegos violentos podían hacerla como una especie de terapia, de terapia o de catarsis o de desfogue de las fantasías violentas que existen en todos nosotros, porque en todos nosotros existen fantasías sádicas o violentas. Sí, como de, quiero golpear a esa persona porque ya me tiene harto, uh-huh. No lo haces, pero lo tienes en la mente, ¿no? Entonces hay algunos estudios que presentan, y que también, fíjate, nos estamos ahorita enfocando en puros videojuegos violentos, ¿no? Como si fuera lo único que... Sí, digo, no todos son violentos. O sea, por eso digo, hay clasificaciones. Ajá. Obviamente están los juegos de Mario Bros, por ejemplo. Uh-huh. Es una mínima violencia, pero es un juego en el que vas cambiando de mundo, si creces. Hay juegos incluso educativos, hay juegos que son específicamente para niños, donde... O hay juegos para adultos, ahorita a ver si lo conoces, y hablando de esto. Pero bueno, incluso en juegos violentos, podría pensarse que pueden funcionar como una especie de fuga para esas fantasías o impulsos sádicos o violentos. Y ahorita me compartes tú lo que viste. Pero en los juegos cada vez más se desarrolla la narrativa. Sí. Y eso creo que también muchas veces, yo no sé si te ha pasado que has jugado algún juego y sientes que creciste con el personaje a lo largo del juego. Sientes que introyectaste algo acerca de la justicia, acerca del valor, acerca de la amistad. ¿Has jugado The Last of Us? No, ese es de PlayStation. Bueno, pero es jugado. Sí entiendo lo que dices. Ok. Y eso, así como de los videojuegos se pueden introyectar aspectos que tengan que ver con la muerte, con la violencia, etc. También se pueden introyectar aspectos que tengan que ver con la vida, con la esperanza. ¿Sabes? Ahorita que hablas de eso de esperanza, vida y todo,
Jugué uno, creo que es el único juego que me ha hecho llorar. A ver. Porque creo que uno dice, pues los juegos son para divertirse, ¿no? Pero hay juegos que Sí. incluso te cuentan una historia o te cuentan de un personaje que está viviendo una situación y tú como pues el jugador lo estás ayudando a que supere eso y te adentras al personaje y te sientes él, ¿no? El juego, digo, obviamente también está basado en un cómic, es el de Walking Dead. Ok. Hay una parte, el juego está hecho en escenas, ¿no? Como si fuera un cómic. Entonces tú tomas las decisiones del personaje. Hay una parte del juego donde tú estás ayudando a una niña a llegar a otro punto, salvándola básicamente, porque sus padres pues ya murieron, ¿no? Y tú eres el personaje. Y hay una escena donde el personaje tutor de la niña ya lo muerden, un zombie. Y es súper triste porque Un clásico, ¿no? la niña le dice él, ¿sabes qué? No quiero convertirme en zombie. Y le da la decisión a la niña de si matarlo o, digo, obviamente estás hablando de violencia, son juegos para adultos. Pero es una escena que tú, como eres el personaje y tomas la decisión de la niña, dices, lo mato, me voy, lo dejo ser zombie, porque es alguien que te llevó de camino de la historia de un buen tramo de todo el juego. Entonces eso es algo que dices tú, güey, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y ya, pues tú decides si lo matas o no. Pero, ¿cómo te lleva a esas situaciones también donde sientes cosas y no es como violencia? O sea, es como de, sientes esa tristeza, te metes en ese personaje y te lleva a otros mundos, ¿no? Que es como, bueno, yo, básicamente por lo que yo llego a jugar es porque, pues, vives tu vida cotidiana, ¿no? Y trabajas y haces tus cosas y todo. Y dices, pues quiero como desconectarme de esta realidad que a veces no está tan chida y te conectas a otra realidad donde tú tienes el control verdadero. Entonces, pues donde tú mueres, revives, puedes hacer lo que quieras dependiendo del juego, pues obviamente. Y pues es eso, o sea, como desconectarte, vivir un rato ahí y ya después poder regresar a la realidad, ¿no? Que eso es lo que creo que muchos hacemos. Y en ese vivir virtual de un rato, desarrollas también Habilidades, emociones, sensaciones. sí. Yo me acuerdo mucho de uno de mis juegos favoritos. Fíjate, lo jugué en el Xbox. En el primero que salió, es el negro, ¿verdad? Sí. Se llama, está para PC, si alguien lo quiere descargar, se llama Dreamfall, The Longest Journey. Es un juego de aventura, de búsqueda y de resolución de puzzles, como se le llama. Sí, que hay muchos. Y es súper bonito, o sea, te involucras con los personajes, habla de amistad, de amor, de los sueños, de esperanza, o sea, es un juego muy, muy bonito. Sí, así hay muchos juegos, o sea, digo, yo hablo porque obviamente tú decides qué juegos porque te llama más la atención. Por ejemplo, a mí me gustan más los juegos de disparos, porque es esa onda catártica de ya lo maté. Pero hay muchos juegos incluso que no hay ni violencia, o sea, tú llevas al personaje. Hay uno donde creo que es de PlayStation, que tú eres el viento y vas sobre unas praderas y solo vas iluminando. ¿Cómo crees? Es como un paisaje gris y vas iluminando todo el campo y lo que hace el juego es que pues, tú lo vas iluminando. O sea, hay muchos juegos, o sea, no solo es violencia en los videojuegos, pero es eso, o sea, como irte a otro lado. Y dentro de las ventajas, ya para entrar al tema de las ventajas, es, por ejemplo, yo sí me he dado cuenta que tengo más habilidades en cuanto motrices. Psicomotrices. Psicomotrices. Okay, sí. O sea, a mí si me avientas algo, lo agarro, Sí. o tengo mejores reflejos incluso. De eso hay estudios serios, o sea, que cumplen los rigores de un estudio serio, donde se ha visto que se desarrolla habilidades psicomotrices. Sí. Es totalmente Mira, cierto. ahorita voy a leer dice aquí un artículo que encontré. Dice, 5 beneficios de jugar videojuegos según la ciencia. Voy a leer el título nada más para no leer todo el artículo. Igual el artículo se los dejo ahí en el link. Dice, los videojuegos en 3D podrían aumentar la capacidad de memoria. Digo, no se los voy a leer porque no lleva mucho. El juego puede ser bueno para aliviar el dolor. Lo que habla de esto es de que muchos pacientes, incluso estando en el hospital, eso lo leí en un caso, no es de este, que había un chavo en el hospital que se accidentó, no sé qué, y pues estaba así súper mal, ¿no? Y sus amigos le llevaron el PlayStation y estuvo jugando ahí en el hospital y su recuperación fue mucho más rápida que cualquier otro paciente. Sí. Los videojuegos ayudan a los niños disléxicos a mejorar su lectura.
Este sí no sé bien cómo estuvo el caso, Ajá. pero aquí dice, digo, si vamos al artículo, y el Tetris podría ayudarte a eliminar algún trauma. Este sí lo voy a comentar. Ok. Se supone que agarraron un grupo de personas en el que acaban por ejemplo, iban en un camión y chocaron, ¿no? Ujú. Entonces existe ese cierto trauma de que el choque, llegas al hospital, y aunque no estés Sí. mal, pues, pero estás con ese trauma, ¿no? Sí. Y que a unos pacientes los separaron y a unos les dieron, los dejaron pues con su celular, otros con nada, y otros les dieron el Tetris. Entonces se dieron cuenta que los pacientes que jugaron Tetris tuvieron un porcentaje mínimo de ansiedad o estrés postraumático Ajá. que los que estaban con su celular o los que no tenían nada. Ok. Entonces, sí te ayuda también a... Esa desconexión Sí. sí te ayuda a también, A enfrentar ciertas enfrentar situaciones, ciertas situaciones. Y los videojuegos podrían hacerte más inteligente. Uno, ya lo hicimos nosotros, ¿eh? No, pues... Pinche genio, güey. Sí. Bueno, ya ves que los artículos que dice... Ah, sí. El ser enojón te hace... puede hacer que eres muy inteligente. El despertarte tarde. Despertar... significa Le digo, puta, yo soy un pinche que- genio, Sí, güey. hago todo, ¿no? Puta, Enojón. Albert Einstein, Sí, güey. o sea, enojón, uno se despierta tarde, aparte Enojón, de te gamer. paro tarde, gamer, puta, güey. Bueno, esto son una de las cosas, digo, les voy a dejar el artículo ahí en la descripción del video. Ajá. Pero quería comentar eso nada más para que también hablábamos de que pues, no solo es como un hobby, una diversión o un entretenimiento, también son cosas que te pueden ayudar. Digo, hay juegos educativos también. Ujú. Yo recuerdo cuando estaba estudiando inglés, porque yo era súper burro en inglés, Ujú. y siempre me ha gustado porque los videojuegos Sí. había inglés y no sabía ni qué chingados hacer, ¿no? Entonces, gracias a que mi mamá pues se puso las pilas, nos mandaron a Harmon Hall Ajá. y ahí aprendí inglés. La verdad es que para mí fue maravilloso porque era un sistema muy padre. De jugabas y aprendías y todo eso, ¿no? Y ahí había un juego de unos dinosaurios tipo... No sé si te acuerdas de un videojuego de Dino Rex, o que era de dinosaurios y los ibas matando los dinosaurios, era como... No recuerdo. Time cuál. Trigger, algo así se llama. Ah. Pero tú jugabas y eras un dinosaurio, entonces te ibas explorando la Tierra y... Ah, tú eras un dinosaurio. Sí. Ah, no. Digo, yo lo relacioné con ese juego de Ajá. matar dinosaurios. Pero obviamente porque era un videojuego educativo. Y incluso creo que fue la primera vez que toqué una Mac. Era una Mac de esas del mouse de bolita, Ah, del sí, redondito, sí. que solo tenía un botón. Y me acuerdo que con ese también, o sea, jugabas e ibas aprendiendo inglés. Mm. Entonces, por eso para mí, el Harmon Hall, digo, ahorita ya es el pinche golazo. Quiere dar una comisión, güey. Sí. Fue maravilloso porque aprendí inglés y aprendí bien. Y jugué y me gustó y me divertí. ¿Por qué? Porque hicieron esa dinámica de videojuegos donde no dices, voy a ir al inglés. Sí. Entonces es como de, güey, voy a ir al inglés. Güey. Yo estaba súper todo, iba a los sabatinos, o sea, los sábados era, vámonos al inglés. Entonces, ¿por qué? Porque pues esa dinámica de videojuegos también... Yo creo que hay muchas personas que, y eso lo estaba viendo hace poco en un video en YouTube, que se motivaron a aprender inglés y que en cierto modo comenzaron a aprender inglés a partir de los videojuegos. Sí, porque es lo que te digo, los videojuegos antes venían en inglés, no venían traducidos, incluso venían en japonés. Justo eso te iba a decir, que si nunca llegaste a jugar juegos de Super Nintendo Jugué, piratas de sí. en japonés. Jugué el de los Caballeros del Zodiaco o... Sí, Caballeros del ¿En Zodiaco. qué consola? En Family. ¿En Family? Famicom, pues que era la versión del Nintendo original, Sí. pero la versión que mandaban a Estados Unidos para el Nintendo. Pero bueno, Ajá. sí, japonés, o sea, no tenías ni madre. Le pones acá, no hace nada. Le pones acá, no hace nada. Yo jugué Supercampeones en Super Nintendo, Sí. en japonés. Entonces tirabas y te daba como 4 opciones. Yo no sé si era Sí. para ver qué tipo de tiro o pasada. Ajá. Sí, no entendías nada. Y lo mismo pasaba con los juegos en inglés. Incluso yo jugué un Mario RPG Ah, Mario RPG. y venía en inglés y yo, ¿qué demonios tengo que hacer en este? ¿Por qué no brinca? Entonces son esas cosas te hacen también como querer hacer más. Y digo, y aparte, desde ahí creo que me nació también esa cuestión de querer aprender inglés. Ujú. Porque pues yo veía y yo así de, güey, no sé qué hacer. Güey. Entonces, pues ya llegando a una conclusión, o sea, creo yo que los videojuegos, dependiendo de lo que decías, la atención que tú le des a tus hijos, Ujú. pueden o no derivar en cosas mayores. Te pueden ayudar a muchas cosas también. Y creo que también hay que limitarse también, o sea, no como Sí. vivir nada más en ese mundo de estar en los videojuegos nada más, sino que también pues decir, ¿sabes qué?
también existe la vida, ¿no? Que esa es una dificultad que están enfrentando, creo, muchos niños actualmente. A nosotros pues nos tocó los videojuegos, pero también nos tocó totalmente salir. La vida callejera. Sí, y suena ya así como que muy de, ay, ya chole con Estos los viejitos, qué pedo. Sí, de que se la pasan hablando de que a mí sí me tocó salir. En mis tiempos yo jugaba ahí en la calle. Pero sí es muy real, Es que sí, o sea, bueno, no sé, la otra vez llegamos y aquí se juntan los chavos a jugar fucho, los chavos. Ay, los morros, ya valió más. Sí, Ya cuando dices eso, ya sí, valió, güey. Y juegan aquí fucho, güey, digo, te dan el balonazo en el portón y todo, pero dices, no hay pedo, güey. Porque dices, güey, es que es algo que yo viví, yo lo hacía. Y son cosas que ya casi no ves, güey. Entonces, por eso, hasta como dije, está chido, güey. Están jugando, no hay pedo, güey. O sea, mira, hasta el hecho de que sale. Ahora, fíjate cómo da vueltas la vida. Ahora tú vas a ser el señor enojón que sale a reclamar que. Una vez sí, de hecho, una vez sí dije, hijos de la chingada, pues. Porque le pegaron un madrazo al portón y yo. Pero mira, Pero ya, después dije, bueno, yo también lo hacía. Pero eso es parte de la emoción. Sí. De que Dios también se Y te asomas así de. O sea, ¿en qué momento te convertiste en el señor que se asoma ahorita está jugando mucho, no? Sí, güey, Pero bueno, el caso es que sí, coincido contigo, Johnny. Tiene que ver más con la atención y lo que brindan las figuras parentales. Y digo, no hay padres perfectos, a todos se les escapa muchas cosas. Sí, porque perdón, porque no nacemos sabiendo ser padres, ¿no? Sí, En la escuela, ¿no? Y además es parte de la formación también de los propios niños y niñas que quieran ver algo que no deben, que quieran jugar algo que no deben, que quieran hacer algo que no deben. Y está bien que de vez en cuando logren derrotar al sistema o al papá. Sí, esa es parte de esa curiosidad de niño, ¿no? Es parte, ajá. Pero no es lo mismo de todos modos cuando están los padres observando al pendiente que cuando no. Y eso es lo que hace la diferencia, de verdad. Sí. Y no es al aire, o sea, pueden buscar artículos, investigaciones, etcétera, pero sobre todo eso es lo que vemos en la práctica clínica. Cuando revisamos, ya sea cuando revisamos casos indirectamente, como lo que ocurrió con este niño con el que comenzábamos, o cuando vemos los casos que uno mismo atiende, lo que vemos es, sí, que si tal juego, que si tal amigo, que si tal amiga, pero lo que hay de fondo es la falta de figuras parentales que den lo que el niño necesita. Entonces, yo sí diría, o sea, que no se satanicen los programas de televisión, que no se satanicen los juegos, las revistas, etcétera. Tiene que prestarse atención más bien a la relación que existe en las familias entre padres e hijos. Sí. Pues sí, la verdad es que sí, yo también siento que es muy necesario como padre estar sobre todo en estos tiempos. Sí. Digo, ya si nos vamos a hablar de violencia y todas estas cosas, que sí es muy importante estar cuidando a los hijos. Oye, ahorita hablando de que ya te sientes como un don, pensé que íbamos a entrar que en el momento de máximo, así de que ya eres un don de... No, pues sí, está cabrón. Como que estás hablando de algo y... No, pues sí, está cabrón. Pero sí, Johnny, así es, eso es algo que yo te podría compartir desde mi experiencia práctica como teórica. Pues estuvo muy padre la conversación, digo, ya creo que ya llegamos a la conclusión de este podcast, videoblog. Esperamos por aquí vengas más seguido, digo, sí. Tenemos por ahí ganas de echar una platicadita del Joker. Ah, sí. Con un perfil psicológico. Sí, sí. Y a ver también qué otra cosa nos ocurre. Sí, del Joker yo creo que podríamos sacar cosas súper interesantes, ¿eh? Sí, digo, además de que es un peliculón. Sí. Digo, hablar como de cine y de perfil psicológico. Aunque vamos a dejar un poco ahí en suspenso, hay algunas cosas que no me gustaron tanto de la película, ¿sí? Pero dejamos para luego hablarlo, a ver qué... Bueno, pues ya. Vamos a dejarlo por aquí. Muy bien. Y si quieres dejar tus redes sociales o algún lugar donde quieres que te sigan. Él también tiene un canal de YouTube, si quieren visitarlo. ¿Cómo te llamas ahí en YouTube? Bueno, en Facebook, Fernando Ayala. Así me pueden encontrar. Y en YouTube creo que también, pero bueno, como tengo como 70 seguidores o algo así. No, está bien, pues no estamos igual. Pero yo creo que si buscan en YouTube, por ejemplo, Fernando Ayala Psicoanálisis o Fernando Ayala... Ted Bundy porque tiene un video de habla sobre el perfil psicológico de Ted Bundy, está muy bueno.
También igual les dejo por aquí el link para que lo visiten, está muy padre. Ok, entonces entonces en mi Face Fernando Ayala y en YouTube ahí hagan una Twitter, búsqueda. ¿también le metes a Twitter? No, tengo, pero no le Ok. meto. Igual casi que no, como que nomás para quedarse ahí. Sí, sí. Entonces casi no le muevo a Twitter. Pero sí, pues ahí por ahí me pueden encontrar si Bueno, les interesa algo. Pues bueno, ahí está, ahí, visítenlo, nos estamos viendo, nos vemos. Ahí déjanos sus comentarios, Sí. síganos en el canal, compartan y todo eso. ¡Vamos!